Me planteaba un ejercicio de perspectiva cónica donde había dos prismas y un cilindro. Si lo planteamos en asonométrica, pues sería algo como esto. Si yo tengo el cilindro, vamos a hacer por ejemplo en asonometría, entonces que es más intuitivo, tengo un cilindro, dos elipses que representan las circunferencias, y luego tengo por ejemplo un prisma que es tangente por detrás, más o menos por aquí. Ese prisma tiene cierto grosor, que ya lo marcamos. Y por último tenemos aquí, si hacemos una perpendicular en el espacio y levantamos siguiendo esa dirección, otro prisma que es perpendicular y que es también tangente al cilindro. Entonces seguimos la dirección, proyectamos los puntos de esa figura. Bueno, pues ese sería el prisma tangente al cilindro. El punto de tangencia, como vemos aquí, si seguimos la elipse, pues podría ser este, siguiendo la dirección esta. Bueno, pues para calcular las sombras de esto, nos dicen, por ejemplo, que esto estaba frontal, las sombras, entonces las sombras venían por aquí, horizontales. Entonces la sombra del cilindro la hacemos completa, por ejemplo, que caiga aquí. Traemos el punto, su sombra cae aquí, y hacemos una elipse idéntica en asonometría. En cónica todo esto varía, claro. Hacemos por aquí la sombra y ahí tenemos ya el cilindro. Si hacemos el prisma, pues igual, seguimos la dirección, corta aquí, ahora seguimos esa dirección, corta aquí detrás y ya se lo traga, y luego la sombra de esta línea es esta. Bueno, tenemos el prisma, es hueco pero no afecta porque está la sombra, y ahora tenemos este prisma sobre, la arista de atrás viene por aquí, sobre este cilindro. Tenemos también que esto se proyecta sobre el prisma. Entonces esto, como seguimos esta dirección, por ejemplo, la dirección de la tangente, de repente este punto cae aquí. Bueno, como queda más hacia allá, la elipse aún va a venir por aquí. En el momento en que venga por aquí hacemos una paralela y vemos que todavía corta aquí. Entonces falta este tramo que llegará exactamente haciendo una paralela hasta aquí, hasta que corte a esta. Y a partir de aquí ya es cuando empezaría este arco idéntico. Entonces si aquí empieza el arco, eso quiere decir que en realidad esto estaría más hacia abajo, pero bueno, eso ya es una cuestión de precisión en el dibujo. Bueno, nos interesa, que era uno de los problemas que veía yo en ese ejercicio, que se viera aquí qué sombra se provoca aquí sobre el cilindro desde el prisma. Pues simplemente, si consideramos que aquí vienen a 45 grados, pues tenemos que el plano que viene por aquí, que contiene a esas líneas, por ejemplo, por este punto, tiene su proyección exactamente aquí abajo. Sigo aquí la dirección y veo que si sigo la dirección de las sombras, pues es esta. Entonces esto corta al cilindro aquí, es una generatriz del cilindro, mientras que la dirección de los rayos es esta. Entonces este es un punto de la sombra de esa arista. Si hacemos lo mismo con varias, pues estaremos obteniendo siempre siguiendo esta dirección horizontal, y aquí siguiendo la dirección esta a 45 o lo que sea, pues corta aquí a otra generatriz. Bueno, al final veremos que aquí nos sale una elipse, porque en realidad es un plano que corta ese cono según una elipse. Y aquí está, pues empieza a partir de aquí, y si lo viéramos frontalmente, pues tendríamos el cilindro y el prisma. Bueno, pues esto lo corta así. O sea que en realidad estos dos puntos están aquí separados del prisma, que es este. Ahora bien, arriba tiene que ser tangente. Eso quiere decir que una elipse idéntica a esta aquí arriba, pues nos va a tocar aquí en el punto de tangencia, donde corta aquí arriba. Entonces tendremos aquí ya la elipse. O sea que una vez que calculemos la otra, pues ya hacemos esta. Entonces la sombra necesariamente pues será esto,
esto del cilindro más esto. O sea, será esta sombra más esto. Y que, por supuesto que el prisma queda todo eso en sombra. Y que cuanto más cerca esté del cilindro y más entrante tenga ahí llega menos luz. Entonces habrá que poner ahí más oscuridad. Y aquí cada vez menos. Y aquí pues el tono medio, ya que aquí está reflejando parte de la luz, y luego ya oscuridad. Bueno, pues eso sería lo que nos quedaría aquí. Estas dos secciones elípticas y luego el cilindro. Luego ya sombrearíamos todo, ya no completamos eso, pero bueno, ese sería el primer boceto que hay que tener claro de cómo sería la pieza. O sea que tenemos en realidad las dos secciones, que además sabemos cómo se puede calcular punto por punto. Por ejemplo, si quiero calcular un punto de esta elipse y de esta elipse, que luego aquí en el punto de tangencia levanto vertical y llega la sombra hasta aquí. Bueno, eso no quiere decir que en la práctica pues también se vea un poco que haya ahí más luz, un fundido y aquí un fundido en la esquina. Pero bueno, entonces decíamos, si yo quiero calcular, por ejemplo, este punto, vamos en una sonometría, por ejemplo este punto, el punto P, tiene su proyección en el suelo aquí. Entonces hago una siguiendo la dirección de la sombra, corta aquí, levanto una vertical que es la generatriz vertical y ahora hago la dirección del rayo, igual que vimos que esta sombra, este punto tenía su sombra aquí, pues ahora también haciendo una paralela donde corte a esa generatriz, ahí tengo un punto. Si hago lo mismo con otros puntos, por ejemplo este punto vertical y dirección del rayo, y ahí tengo otro punto, y así voy teniendo todos los puntos de esa sección elíptica. Bueno, pues esa sería la forma de calcular las sombras en este ejercicio de que realmente es de perspectiva cónica, pero bueno, era para explicar simplemente el detalle de la columna. En todo caso, bueno, se puede esbozar rápidamente cómo sería el ejercicio. Aquí, tangente a la elipse, etcétera. Bueno, pues simplemente para dibujar la perspectiva cónica, pues tenemos la línea de tierra, tenemos, vamos a utilizar regla mejor, línea de tierra, tenemos línea del horizonte paralela a ella, y ahora tenemos, vamos a poner por ejemplo, para que nos quepa un poco mejor, pues vamos a hacer aquí una fuga y aquí la otra. Yo lo vamos a hacer por puntos métricos. Entonces tengo F1 y F2, mejor aquí, así más espacio. Entonces según eso tengo, por ejemplo, un prisma que viene por aquí. O sea, utilizar la regla. El prisma, por ejemplo, es este. Y ahora la otra fuga que viene aquí. Aquí tenemos la línea vertical de ese prisma, su grosor hasta aquí. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, el cilindro. Entonces, antes de nada, decir que si estas son las dimensiones del primer prisma, pues tenemos por puntos de medida, hago la semicircunferencia que pasa por F1, F2, y ahora pongo el punto de vista, por ejemplo, aquí. Eso quiere decir que en realidad al unir este punto con las dos fugas, esto es de 90 grados y por tanto en el espacio estas dos caras tienen 90 grados. Hago centro en F2, en realidad no parece de 90 porque me quedo algo largo, pero estaría más hacia adentro. Bueno, hago un arco y tengo aquí un punto de medida M, es M2. Alineo M2 con este punto y con ese otro y tengo ya la medida real del prisma. Mientras que si quiero esta medida real,
pues hago centro en F1, distancia F2, V abatido, esto sería V abatido. Entonces traigo y tengo aquí el punto de medida M1. Entonces alineo M1 con este punto y a partir de aquí, pues como sé que llega hasta aquí 1 con este punto y sé que la medida real me queda aquí sobre la línea de tierra. Bueno, dibujo ahora aquí el cuadrilátero donde voy a meter el cilindro. Ya no repito lo de los puntos de medida porque es todo igual. Simplemente decir que si tengo aquí el cuadrado donde meto el cilindro, ponerlo por ejemplo aquí, mejor más hacia adentro para que sea más real. Pues lo mismo, para ver que realmente es un cuadrado, pues habrá que alinear igual M2, sabemos que alinea los que van a esta fuga, entonces alineando con M2 este punto y este del cuadrado, tengo que la medida real es esta. Entonces si cojo M1 con este punto, cojo esta medida, la coloco aquí, 1 con M1, necesariamente tiene que pasar por este punto. Si me queda más hacia abajo, lo que hago es subirlo. Se trata de que esto sea igual que esto, ya que esto, la base es un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, ya puedo hacer las diagonales. Tengo el centro de la base, fugo hacia F1, me corta aquí, fugo allí hacia F2. Entonces ya puedo dibujar aquí la elipse. Podría calcular puntos, pero para no llenar todo de líneas, vamos a hacer simplemente la elipse. Entonces dibujo aquí la curva elíptica de la base. Bueno, tengo la elipse. Entonces en el extremo trazo el contorno del cilindro. Tendría que hacer el prisma completo, por ejemplo que llegue hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. La altura ya sabemos que la puedo obtener a partir donde me corte a la línea de tierra, la coloco aquí y fugo. Entonces por ejemplo que llegue hasta aquí. Levanto vertical aquí y fugo a la otra fuga. Bueno, pues aquí arriba igual tengo que hacer el cuadrilátero que viene por aquí, hacia esa fuga y hacia aquella fuga. Entonces dentro de este cuadrilátero, estamos saliendo fuera, o sea, desde este vértice hasta este y hasta este de aquí arriba, pues lo mismo, subo el punto de tangencia aquí y el de abajo y el de atrás, y ya tengo aquí para dibujar la elipse que también será tangente al contorno del cilindro, o sea, las generatrices del contorno. Bueno, tengo aquí la elipse, solo hago la parte superior, aunque conviene hacerla siempre todo. Bueno, tenemos la elipse más el prisma. El prisma nos llegó hasta aquí, podemos agrandarlo para que no coincida con él. Y por último teníamos el otro prisma apoyado sobre este. Hacemos la parte de atrás de ese y decimos, bueno, pues apoyado, como es tangente y el cilindro viene por aquí, entonces simplemente donde corta aquí esta línea, levantamos una vertical y ahora en el punto de corte aquí lo que hacemos es el prisma. Entonces ya no explico cómo haríamos las medidas. Entonces una vez que hago las dos verticales, corta aquí hacia esa fuga, corta aquí, levanto una vertical y corta aquí, por ejemplo. Pues tengo ya el prisma que fuga hacia esa fuga F2. Como vemos aquí parece que es más grande que el cilindro, pero bueno, era simplemente para hacer la representación en perspectiva, nada más que eso. Entonces ya tenemos un prisma que se apoya en el otro, no sabemos por dónde llega, por detrás, habría que hacer hasta el punto del final. Los dos prismas son tangentes al cilindro, como vemos en este punto y como vemos aquí al haber levantado esto. Y por último ya pues simplemente calcular unas sombras. Entonces tenemos, nos acercamos. Si por ejemplo mantenemos también, no vamos a hacer que fuguen hacia el mismo punto, ya hay mucha línea. Si tengo aquí una horizontal,
para las sombras. Vamos a hacerlo ahora con lápiz. Bueno, pues por ejemplo, el cilindro tiene su sombra, de manera para hacerlo parecido al boceto anterior, de que las dos tangentes al cilindro son estas dos, y que el punto superior del cilindro, intersección de las diagonales, pues si hago la dirección esta, por ejemplo, cae aquí. Bueno, vamos a hacer que esta sea la dirección para las sombras, o sea que todos los rayos serían paralelos a este. Entonces, habría que hacer un cuadrilátero también, habría que calcular punto por punto cada uno de estos. Entonces aquí seguiríamos la dirección, etcétera. Entonces haciendo este punto, siguiendo esa dirección, tendríamos el primero. Una vez que hacemos lo mismo siguiendo esta dirección y por el suelo, tendríamos el segundo. Los dos fugan hacia F2, ya que esto también debe fugar hacia F2. Bueno, y lo mismo, la línea de atrás, pues hacemos lo mismo con este, también fugar hacia F2. Una vez que tengamos todo el cuadrilátero, esto es horizontal, pues cuando tengamos todo el cuadrilátero, pues hacemos la elipse, que va a ser parecida a esa, aunque no idéntica, como pasaba en axonometría. Bueno, tendríamos la sombra del cilindro que corta aquí, entonces habría que levantar una vertical. Y habría que ver si estos puntos ya caen aquí dentro. Vemos que podría empezar la curva antes, ¿no? Bueno, luego explicamos ese caso general. Ahora simplemente lo que nos interesaba era, si yo por ejemplo cogía aquí un punto de este prisma y lo bajábamos hasta su proyección, seguíamos la dirección esta, seguíamos la dirección de estas líneas que son todas paralelas y levantábamos una vertical. Ahí tenía ya un punto. Pero este punto no me vale, porque en realidad esto me valdría para la parte de arriba. Sigo esa dirección, levanto y ahí tengo un punto. Pues este tiene su proyección, aquí una proyección y aquí la otra, una y otra. Bueno, pues sigo la dirección horizontal, levanto vertical, sigo esta dirección, este no hace falta que lo haga, sigo esta dirección, corta aquí a la generatriz, levanto una vertical, sigue por aquí. Bueno, pues eso quiere decir que la sombra de la línea, de esta línea, pues será la sombra de una curva elíptica que viene por detrás. Bueno, pero ahora viene la sombra de esta línea. Bueno, y esa línea ya tiene una sombra distinta. Entonces hacemos, por ejemplo, la sombra de este punto, bajamos una vertical, traigo por aquí, levanto una vertical y ahora sigo la misma dirección, corta aquí. Ahora la sombra de un punto del medio, por aquí, por aquí, por aquí, levanto una vertical y traigo por aquí. Bueno, aquí vemos ya la sombra de esta línea, que será algo así. Y ahora aquí haciendo la tangente levanto por aquí una vertical. La sombra de esta línea es otra vertical y llegaría exactamente haciendo por ahí esa dirección hasta aquí. O sea que habíamos calculado aquí detrás este punto. Entonces tengo aquí esta curva, que era la curva elíptica de la que hablábamos antes. Aquí la otra curva elíptica correspondiente a la parte de atrás y la curva de esto, que vendría así. Bueno, tengo entonces ya ahí que esto quedaría en sombra. Esto también. Todo esto quedaría con más sombra y esto aquí abajo más todavía. Y luego la sombra que proyecta aquí sobre la figura. Luego la tangente a partir de aquí. En este caso no es como el anterior, que en realidad se fusionaba la curva elíptica con la sombra. Aquí la sombra del prisma entra ligeramente, pero nada más. Bueno, pues ese sería. Y por último decíamos también que esto pues también aquí tendrá más sombra, y toda esta sombra que proyecta por aquí, por el suelo, hasta llegar aquí. Y esto también tendrá su sombra hasta aquí, siguiendo la dirección. A ver, teníamos, esto se traga la sombra del cilindro, excusábamos hacerla, fuga hacia allá,
y ahora esto también por aquí una paralela, y ahora la sombra de este irá hacia aquella fuga. Bueno, todo esto ya no lo hacemos, quedaría todo esto en sombra y esto también, con esto y la paralela y el cilindro y la sombra del cilindro, que no sabemos cuál de las dos sería mayor. Bueno, entonces vamos a terminar ya. Decíamos, la sombra que provoca el prisma sobre el cilindro estaba formado por dos curvas elípticas, por esta y por esta, pero esta, por ejemplo, llega hasta aquí, o sea, sería una curva que viene por aquí, pero ahora hace esto. Entonces tenemos también la sombra que proyectaba sobre esta pared del prisma. Y luego la sombra que se proyecta aquí. Por aquí ya no lo concluimos. Sombra del cilindro, sombra del prisma y sombra de la parte inferior. Línea separatriz de luz y sombra entre cilindro, zona de luz, zona de sombra. Y lo que decíamos antes, aquí nos imaginamos la circunferencia de sombra hasta que llegue al final, llega aquí, por tanto aquí terminó. Ahora tenemos la otra, llega aquí y por tanto aquí terminó la circunferencia. Pero ahora la sombra de esta, pues vemos que como va más hacia allá, pues empieza a bajar, ¿no? Entonces hasta que llegue al final, y a partir de aquí pues tendremos la sombra. Si esta daría esta elipse, pues esta de atrás dará otra elipse también con esa dirección. Bueno, y si vemos esto en un perfil, tenemos el prisma y vemos el cilindro, pues tendríamos aquí las tres curvas elípticas. Como vemos, por estar en planos paralelos, las tres tienen una misma recta límite, o sea, una misma línea de horizonte para las tres. Y luego también vemos que, por lo que decíamos, vale, si esto de repente termina aquí, pues de repente esto, como viene más hacia aquí, pues al proyectar los puntos, esto empieza a caer hacia abajo, que es el caso que tenemos aquí, hasta que llegue el límite está en la curva elíptica de abajo, que a partir de ahí es donde estaría la curva correspondiente a la sombra de esa línea, que ya quedaría por ahí debajo, que lógicamente queda en luz porque aquí entra la luz, ya que la línea termina aquí. Bueno, pues esa sería en síntesis las sombras que se proyectan en esta figura.